Pues muchas gracias y gracias a todos vosotros por la asistencia, porque es un éxito esta reunión. Bueno, a mí me tocaron cubrir 2 sesiones plenarias que pivotan alrededor del tema principal del Congreso, que, como habéis visto, es ambiente y genética, técnica y genética, metabolismo y genética, cómo todo está influyendo de alguna manera sobre las enfermedades metabólicas o sobre las enfermedades genéticas. Y realmente pues, me tocó cubrir una primera que era cómo el ambiente de alguna manera se encuentra con el metabolismo, que es el tópico fundamental del Congreso. Pero realmente a mí me llamó un poco la atención, para mí se quedó muy cortita esta sesión plenaria. Una sesión plenaria en la que nos hablaron de la genética y el microbioma y cómo la prescripción del ejercicio y de las pruebas de rendimiento deportivo deben ser o pueden ser aplicados a los pacientes con enfermedades metabólicas. Realmente, genética y microbiota, a mí me sorprendió el laboratorio de Ruth Ley. La verdad es que es un laboratorio impresionante americano y realmente nos hizo una exhibición de lo que es nuevas tecnologías, de lo que es matemática y de lo que es genómica, metagenómica y todo esto. Pero bueno, a mí me desbordó un poquito porque realmente lo que nos llegaron a decir, y filosóficamente es importante, cómo el huésped de alguna manera condiciona la microbiota y cómo la microbiota también está condicionada por genética del huésped. De tal forma que determinados alelos del huésped y la función de la microbiota pueden influir en la capacidad de adaptarse, que el huésped se adapte al entorno. Y como esto queda por estudiar y no se conoce muy bien lo que hay, pues ellos tienen una herramienta brutal para estudiarlo. Es una máquina de publicar y es una máquina de hacer estudios genómicos brutales. Realmente utilizó 2 ejemplos muy sencillos que todos conocemos, como es el alelo genético de persistencia o no de la actividad lactásica y lo que es también el número de copias en el gen de la amilasa salivar, que de alguna manera condicionan y han condicionado la tolerancia al disacaridasas o no, a disacáridos como la lactosa o no, y la capacidad de utilizar de forma más eficiente el almidón de la dieta. Realmente para mí esto lo conocíamos todos, que la lactasa y la lactosa de alguna manera deben condicionar de alguna manera la microbiota, lo mismo que la ingesta del almidón de acuerdo al número de copias de amilasa. Lo que sí me llamó la atención es que evidentemente las personas, realmente el concepto yo lo tenía al revés, porque las personas que tienen una flora más rica en bifidobacterias son aquellas que no tienen actividad lactásica, porque esa lactosa que llega al intestino distal es el que condiciona el aumento de bifidobacterias, con lo cual tener una actividad lactásica persistente hace una digestión en la parte alta del intestino y la microbiota es más pobre en bifidobacterias. Y esto realmente, eso me lo interesante, que a mí fue lo único que me llamó la atención, que era al revés exactamente como yo hubiera pensado. De tal manera que la persistencia o no del alelo de lactasa se condiciona, está asociado al tipo de bifidobacterias que pueden aislarse en ese intestino y lo mismo el número de copias del gen de la amilasa salivar, de alguna manera con un rimococo, interacciones con un rimococo, que es una especie de clostridio que utiliza también el almidón. Con lo cual, fueron ejemplos, no hablo de metabólicas, hablo de ejemplos que todos podemos conocer. Y luego fue mucho más allá, cómo la microbiota modificó la capacidad evolutiva de los huéspedes, cómo las adaptaciones de la dieta dependen fundamentalmente de enzimas de la microbiota, con lo cual eso que planteaba la doctora Bueno, de alguna manera la microbiota es una opción terapéutica para la enfermedad metabólica, realmente nos demuestran que sí. No solo eso, sino que ha condicionado y ha permitido la evolución humana en determinadas condiciones. Adaptaciones a dietas, como puede ser la utilización o no de determinados ácidos grasos o incluso el metabolismo relacionado con el alcohol, que vemos que es algo que se puede modificar a lo largo de la vida. Podemos ser más tolerantes en una época y dejar de ser en otro, pues probablemente tenga que ver la microbiota. También aspectos ligados con adaptación climática y aspectos ligados con infecciones, como las infecciones que nos han ido atacando o determinadas infecciones a lo largo de la historia han ido condicionando la microbiota y lo contrario, la microbiota han sido capaz de adaptar a huéspedes para que se adapten a ese tipo de infecciones. Y realmente lo que tienen es una colección tremenda, no está España, de miles y miles de muestras de cepas con estudios de metagenómica y pueden hacer este tipo de estudios. Que bueno, es interesante cómo nos ha ayudado a adaptarnos a la dieta, al clima y al tema de defensas. Y mucho más todavía, porque para mí fue filosófico y realmente me quedé un poco chocado. La microbiota hereditaria, es decir, que podemos heredar la microbiota. Existen microbiotas que se han seleccionado en familias, la microbiota es dependiente del huésped y el huésped dependiente de la microbiota. Y realmente hablaba que hay entre los familiares de primer grado existen determinadas cepas de microbiota que se explican solo
por el fenotipo, que explican parcialmente el genotipo del huésped. Es decir, este tipo de colecciones que tiene, que realmente lo que nos dice, realmente el microbioma es hereditario, es más importante el hereditario o el adquirido. Y veremos que luego hay otra charla que también es un poco filosófica al respecto. Y bueno, me pareció muy interesante, especialmente para los gastroenterólogos, cómo el Helicobacter ha sido una bacteria que nos ha ido acompañando a lo largo de la evolución de una forma tremenda. Está colonizado los humanos por el Helicobacter por lo menos desde hace 50.000 años. En la época antigua la colonización era completa. En una época premoderna tenemos solo el antro pilórico y actualmente queremos estar todos estériles para el Helicobacter. Esto realmente tiene su implicación. La cepa de microbiota ha ido evolucionando con las especies humanas y todo tiene un precio. Evidentemente se desaparecen algunos tipos de patologías, como puede ser gastritis y como pueden ser úlceras, pero aparecen otro tipo de patologías relacionados con cánceres y con enfermedades degenerativas que no están seleccionadas de ninguna manera por mutaciones o variantes ligadas al tema germinal. Es decir, todo aquello que nos afecta en la edad fértil tiene diferente impacto evolutivo que nos impacta después de la edad fértil. Y me pareció interesante, pero bueno, otra exhibición de matemáticas, metagenómica, etcétera, que a mí me desbordó un poquito, pero bueno. Y la segunda fue muy sencilla. Teóricamente iba a hablar de lo importante que eran los test de ejercicio físico y prescripción del ejercicio en las enfermedades metabólicas. Sin saberlo, nosotros estamos haciendo prescripción y test de ejercicios. Cuando hablamos de 6 minutes walking y cuando hablamos del gross motor function, realmente estamos haciendo lo mismo que hacen las personas que se dedican a la actividad física y del deporte, pero con otra filosofía. Y probablemente sean puntos importantes a tener en cuenta. Pero, sorprendentemente, solo hablo relacionado con el metabolismo energético y con dos casos clínicos, un caso clínico del McArdle y otro de una mitocondrial. Entonces nos quedamos un poco chafados. Pensamos que nos iba a hacer una valoración de prescripción de la actividad física para una aminoacidopatía, para una beta-oxidación, pues no, un McArdle, que eso está bastante trillado, o por una enfermedad mitocondrial. Pero bueno, también nos habló de lo que aprendemos metabólicamente de los deportistas de élite, que realmente son situaciones extremas equivalentes muchas veces a enfermedades metabólicas. Nosotros realmente esto lo conocíamos desde hace años en transportadores como MCT1 o transportadores de aminoácidos, etcétera. Y lo más importante, cuando hay una intolerancia al ejercicio físico, pacientes que tenemos con intolerancia al ejercicio físico, identificar cuál es la naturaleza de esta intolerancia. ¿Es por dolor? ¿Es por limitación funcional? ¿Es por un problema cardiovascular? Y ese fue el concepto más interesante. A veces decimos, este niño no puede hacer actividad física, ¿pero por qué? ¿Porque le duele? ¿Porque físicamente no puede? Desde el punto de vista cardiovascular o desde el punto de vista articular. Pero bueno, nos habló de lo importante que era hacer test de función cardiopulmonar, lógicamente, lo que hacen los deportistas, pues lo que es consumo máximo de oxígeno, o estos ratios respiratorios, o lo que puede ser el umbral anaeróbico, etcétera, y lo describe pues, para una enfermedad mitocondrial y para una glucogenosis tipo 5, y cómo sería una prescripción de ejercicio. Prescripción de ejercicio sería como la prescripción de un fármaco, qué dosis, qué duración y qué tipo de fármaco, es decir, qué tipo de ejercicio, con o sin calentamiento, hasta el umbral anaeróbico o no, etcétera. Es decir, que fue una exhibición de medicina deportiva que realmente no habló más que de estas dos enfermedades, dos ejemplos, pero bueno, sí era interesante cómo un ejercicio supervisado se podía diseñar de forma específica para una miopatía mitocondrial. El ejemplo que me dice, el tipo de ejercicio pues sería 10 minutos de calentamiento, 30 minutos de una actividad al 70% de la capacidad aeróbica. Bueno, esto está muy bien, pero no tenemos este tiempo ni esta capacidad, pero realmente esto es algo que tenemos que implementar o incorporar a los fisios de nuestras unidades. Es decir, prescribir ejercicio, dosificación. ¿A qué dosis? No es te recomiendo hacer ejercicio, que no vale para nada. Hay que decirle a qué dosis, qué tipo de ejercicio, qué espero, qué resultados espero, al cabo de cuánto tiempo y cómo evalúo antes y después del ejercicio el impacto que ha tenido, utilizándolo como si fueran biomarcadores. Cómo ha aumentado o cómo se ha modificado el consumo máximo de oxígeno, cómo se ha modificado el umbral anaeróbico o cómo ha modificado la tolerancia al ejercicio. El segundo fue el Simposium Takeda, que fue un simposium agradable. Realmente pues, habló de cómo podíamos optimizar los mecanismos los diagnósticos precoces de algunas enfermedades, fundamentalmente el Fabry, leucodistrofia metacremática y las mucopolisacaridosis. Y bueno, pues realmente nos dedicaron la importancia del diagnóstico de Fabry a partir de aproximaciones innovadoras, que ahora vemos cómo se ha hecho. El Screening for Care, que va un poco de la mano de la presentación anterior de cómo las familias, a través de Urordis, quieren participar en la toma de decisiones de los cribados genéticos, en la toma de decisiones de los paneles genéticos de enfermedades tratables o accionables y, bueno, la importancia de la clínica, la leucodistrofia y el cribado recién nacido de Taiwán.
Bueno, la importancia del diagnóstico de Fabry me pareció muy interesante. En España es difícil de implantar porque tenemos un tema de protección de datos que es complejo, pero realmente esto es ingeniería de datos. A partir de datos de 500.000 pacientes, datos de la historia, mediante un lenguaje natural, haciendo una captación de datos, eran capaces de hacer índices de sospecha elevados para una posible enfermedad de Fabry. Realmente el paciente que va a cardio, que va a nefro y que tiene una serie de problemas neurológicos un poco raros y que ha pasado por psiquiatría porque tenía parestesias, también puede tener un Fabry. Pero eso, ¿cómo lo rescatamos? Lo rescatamos haciendo una revisión de la historia o con ingeniería de datos. Datos de 500.000 pacientes en los cuales fueron capaces de seleccionar en un grupo de Alemania durante 10 años todos los datos de todas las historias y consiguieron sacar pacientes sospechosos. Lo enviaron a un grupo de médicos expertos y, bueno, pues a partir de ahí diagnosticaron falsos positivos, falsos negativos, mediante un algoritmo que se desarrolla a partir de lo que escribimos en las historias clínicas. Es decir, coger los datos de la historia y hacer el diagnóstico de forma de ingeniería de datos. Me pareció interesante, pero fijaros, 500.000 datos de pacientes para obtener unos 50 pacientes. El Screening for Care, simplemente que Eurordis está presente en un consorcio de Screening for Care que apoya a lo que son las pruebas de cribado de enfermedades accionables o tratables, entre ellas lo que hablábamos de los paneles genéticos que se habló antes. Me pareció interesante esta presentación del diagnóstico precoz de la leucodistrofia. Simplemente es lo que es hacer bien las cosas desde el punto de vista clínico. Esta gráfica representaría lo que es la evolución de desarrollo de un paciente, pues realmente describía patrones normales, patrones con un déficit de desarrollo y patrones con una involución en el desarrollo. La detección precoz de una pérdida de capacidades, de una involución del desarrollo, hay un periodo de tiempo en el cual deberíamos empezar a sospechar este tipo de enfermedad por una regresión en el desarrollo normal y que la resonancia magnética realmente puede dar datos importantes si las hacemos en estos pacientes que tienen una regresión neurológica. Y simplemente, como que era la herramienta clínica más potente para la sospecha de una leucodistrofia metacromática, pues es la sospecha precoz en estas fases de la involución. Y luego el profesor nos hablaron del screening de Taiwán. La verdad es que fue difícil de entenderle, tenía un inglés horrible, no lo siguiente, pero bueno, nos hablaron del cribado de 600.000 recién nacidos que hicieron desde el año 2015 para las MPS tipo 1, tipo 2, tipo 6 y tipo 7, cómo hicieron sospecha a algunos pacientes y hicieron diagnóstico de confirmación en estos pacientes, y son los papers que nos hablan de la incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedades, que es mucho más prevalente de lo que podemos pensar en Europa. Realmente ellos presumían que la edad diagnóstica era 0,2 años respecto a 3,5, sino previo a este programa de cribado. Y bueno, pues lo que conocemos todos, los grupos diagnósticos que ellos utilizan. No he comentado, perdón, que este programa de cribado lo hace a partir de muestras de orina. Ellos inician el programa de cribado mediante el estudio de glicosaminoglicanos en orina. Criticó un poquito porque el modelo de hacer el multiplex en sangre pues puede ser más complejo, y ellos abogaban por este sistema en el cual, a partir de la presencia de GAGs en orina, establecemos diferentes grupos en función de una MPS confirmada, una MPS de alta índice de sospecha, pero que de alguna manera no encontramos las dos mutaciones, o se encuentra solo una mutación, o aquellos en los que quedan pseudodeficientes, o pacientes que no tenían MPS, que son todos los grupos diagnósticos que ellos establecen. Esto está publicado en varias series y no tiene mayor problema. Y este último también es una plenaria, que hay una de ellas que es muy filosófica, pero bueno, la epigenética se encuentra con la genética. Simplemente es comentar que, bueno, hay los patrones de metilación de DNA generan determinadas marcas o firmas que de alguna manera pueden estar relacionados con enfermedades específicas o con condiciones o situaciones metabólicas específicas, y que estas marcas de metilación de DNA pueden generar episignaturas, cambios en genes por marcas epigenéticas que realmente hasta ahora no estamos considerando como opciones tanto diagnósticas como opciones terapéuticas. Realmente ponían algunos modelos de algunos genes o proteínas que son capaces de modificar la marca epigenética de grupos de genes determinados. Esto sería la marca de un grupo de pacientes que consideramos normales. Una mutación en este corrector o en este modulador de la epigenética condiciona a otra marca diferente, cambios en la expresión de grupos diferentes que realmente el problema inicial no está aquí, sino está
están los reguladores, en estos reguladores epigenéticos de genes que realmente todavía no conocemos. Estos serían las marcas o señales epigenéticas, que son importantes porque son potencialmente reversibles. Podemos hacer actuaciones de terapia génica no directamente sobre los cambios de expresión o sobre los genes, sino directamente sobre estos genes que condicionan de alguna manera cambios epigenéticos y que realmente lo hablan como que es una opción terapéutica para los errores innatos del metabolismo. La adición genética y epigenética, que va a ser una herramienta que tenemos que tener en el futuro. Realmente a mí me queda un poquito grande estar pensando en esta escala. Y esta ya, en fin. Esto, en principio, este señor filósofo Joseph Nadeau, la verdad es que me pareció impresionante, pero realmente el desarrollo hasta ahora hemos considerado que el fenotipo de un paciente depende fundamentalmente de su genotipo y de su ambiente. Perfecto. Pues él nos viene a decir que eso explica el 50% de las cosas. Es decir, que el otro 50% de las cosas son variaciones estocásticas, es decir, que empieza a haber variaciones aleatorias de entrada y no determinadas, células pluripotentes que toman un camino u otro de una forma aleatoria, no determinística, y que realmente a partir de ahí sí coge una marca epigenética y genera un futuro determinista. Esto lo que viene a decir es que en épocas muy precoces del desarrollo podemos modular de alguna manera patrones de expresión porque de alguna manera se modifican patrones epigenéticos. Sería la tercera dimensión de la variación fenotípica, pero bueno, filosofía de la buena. Y realmente lo que vemos es que esto de aquí, en épocas muy precoces, lo que nos abre son campos tratables, porque una célula va a tomar un camino u otro en función de decisiones de alguna manera genética o epigenéticamente marcadas o decisiones aleatorias que ocurren en una situación muy precoz. Por eso la diferencia entre gemelos idénticos en entornos similares. Y la verdad es que el modelo matemático es brutal para esto. Y por fin, un síndrome sencillo que se diagnostica por un exoma, pues te encuentras un diagnóstico que no te esperas y te lo explicas después. Es decir, el síndrome de Beck-Farmer, que es una enfermedad metabólica por alteraciones en la maquinaria de metilación del DNA. Pero evidentemente esto te lo encuentras porque haces un exoma de un niño que tiene un fenotipo no muy consistente, pero un fenotipo que llama la atención, tanto a nivel facial como craneal, que tiene unos patrones de conducta y de comportamiento particulares, te parece que es un TEA sindrómico, una discapacidad intelectual sindrómica, y le haces un exoma y te encuentras una mutación en este gen que codifica para una dioxigenasa que de alguna manera condiciona la metilación del DNA. Y bueno, pues es una descripción genética que podemos estar ahí y que lo que es un modelo muy interesante para identificar cómo cambios en la regulación epigenética cambian la señal y pueden modificar problemas del desarrollo desde épocas muy precoces y muy tempranas. Y de forma muy interesante es que en este síndrome hay alteraciones del crecimiento, pero unos sobrecrecimiento y otros pacientes con la misma mutación infracrecimiento. Es decir, que tenemos incluso una variabilidad fenotípica que a día de hoy no sabemos entender. Y nada más. Muchas gracias.